En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto. Son las 7 de la mañana, 14 minutos, y otro de los temas importantes del día, sin lugar a dudas, en primer lugar de la agenda informativa, tiene que ver con los resultados del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Biden de los Estados Unidos, una reunión larga con muchos detalles, varios temas, cambio climático, lucha contra las drogas, narcotráfico, en fin, preservación de la Amazonia. Y por eso saludamos a esta hora a Gabriel Silva Luján, que fue embajador precisamente de Colombia en Washington, fue también ministro de Defensa. Doctor Silva, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Manuel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su primera percepción, su primera mirada a propósito de los resultados del encuentro entre el presidente Biden y el presidente Petro en Washington? Bueno, lo primero que hay que decir es que cualquier encuentro entre un presidente de Colombia y un presidente de Estados Unidos es bienvenido. Siempre es un reconocimiento, siempre manda una señal de interés por el país y por el pueblo colombiano, y eso en cualquier circunstancia, independientemente de quién sea el presidente, es bienvenido. Creo que en este caso, pues tuvimos muy poca sustancia realmente. Creo que la visita de Petro a Washington fue un éxito más para él que para el país. ¿Con qué nos podríamos quedar, doctor Silva, de los anuncios que han hecho? Se ha hablado inclusive de cambio climático, se habla del tema de Venezuela, se habla inclusive del tema de la paz total, que es la bandera del gobierno del presidente Petro, pero ¿con qué nos podemos quedar? Bueno, creo que de todos esos temas hay que mirarlos con detalle y con algo de realismo, porque en estas cumbres siempre hay un componente retórico y un componente de lenguaje amable y diplomático, que es normal. Las cortesías entre los presidentes son pues necesarias, y creo que hubo mucho de eso. Ya en la parte sustantiva hay que ver por qué ocurre esta cumbre. Esta cumbre ocurre porque el presidente Petro le dice al presidente Biden y le manda a decir que tiene cosas importantes para contarle sobre el tema de Venezuela. Entonces, para arrancar, el centro de la conversación, desde el punto de vista de lo que planteó el presidente Petro, parece ser Venezuela y no Colombia, cosa que pues a mí me parece un poco preocupante. Claro, a todos nos interesa que Venezuela se normalice, que haga un tránsito a la democracia, pero digamos es la primera debilidad que yo le veo a esa visita, que se habló más de los otros que de nosotros. Ese sería una primera conclusión que tendría para compartirles. Ahora, en materia de lucha contra las drogas, que es otra de las banderas del presidente Petro, parece que no salió mucho tampoco, porque al final el presidente, tal y como lo transmitimos esta mañana temprano y en su momento apenas terminó la reunión, terminó pidiendo más ayuda económica para detener, para interdicción marítima, en fin, sobre eso, de pronto más allá del discurso, más bien pocos hechos prácticos, ¿no? Sí, estas cumbres tienen como tres niveles: lo que se sabe, que es más bien poco, lo que se sabe a medias y lo que no se sabe. Entre lo que no se sabe está ese aspecto, y tengo entendido, muchas fuentes lo señalan, que la conversación sobre el asunto de drogas, la conversación privada, no fue tan amable como parece los registros de prensa. ¿A qué me refiero? Pues se conoce y se sabe que hay una insatisfacción importante del lado de muchas de las agencias de seguridad y antidrogas de los Estados Unidos con los resultados de la política, y creo que hizo bien el presidente Petro en plantear pues que iba a reforzar esa lucha tradicional, y sorprende, como lo dicen ustedes, que pues reclame que hubo un gran reconocimiento de su nueva política de antidrogas, que el cambio de paradigma que tanto menciona en sus discursos, pues ese cambio de paradigma no se vio ni por lo que él dijo ni por lo que ocurrió ya. Ahora, doctor Gabriel, compartiendo y entendiendo la idea de que se habló más de los otros que de nosotros, y en particular de Venezuela, pues también hay que reconocer que Estados Unidos le da un oxígeno importante al presidente Gustavo Petro, planteando que la solución del restablecimiento eventual de la democracia de Venezuela pasa por Bogotá, y de alguna manera avala los próximos acercamientos y cumbres que se tendrán en la capital de Colombia. ¿Eso le va a permitir a Gustavo Petro la aspiración
aspiración que seguramente él y sus cercanos tienen de irlo consolidando como un líder continental, regional, o estamos lejos de eso todavía? No, creo que eso fue el gran as que jugó el presidente Petro y que lleva jugando desde el comienzo de su gobierno, el gran activo que tiene para poner sobre la mesa hoy el presidente Petro, y lo hizo muy hábilmente, coincido con ese comentario. Uno tiene que reconocer esas cosas porque es importante saber qué usó el presidente Petro, qué carta, qué activo, y su relación con Maduro fue el principal activo, y ante un país como Estados Unidos que no tiene ya en este momento muchas cartas que jugar en el tema Maduro, pues una opción como esta de la posibilidad de una mejoría en la situación con Venezuela es muy importante. Creo que ese es el gran activo y por eso digo que se habló más de los otros que de nosotros, y sin duda sí, pues a eso le sacará jugo, y le sacó jugo el presidente Petro, cosa que está muy bien. Vlado, su pregunta para el ex embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva Luján. Doctor Silva, usted que tiene tantísima experiencia en ese tipo de relaciones y en ese tipo de reuniones sobre todo, hablaba usted hace un momento de lo que se sabe y de lo que no se sabe, y precisamente eso quería preguntarle. ¿En qué porcentaje de lo que realmente hablan los presidentes cuando como se dice coloquialmente, se echan pullas, se jalan las mechas y esta cosa, qué porcentaje de eso trasciende? ¿Qué tanto se queda tras bambalinas y qué tanto sale a flote en los comunicados y en los briefs que emite la Casa Blanca? Sí, yo creo que digamos, las contradicciones que siempre existen entre todos los países, y en el caso de Colombia se centran esencialmente en dos asuntos: la lucha contra las drogas y el manejo de las organizaciones criminales. Eso pues se convierte en la paz total. Yo creo que en el tema de paz total se veía desde antes unas grandes discrepancias que, aunque no sabemos los detalles, parece que sí emergieron en el contexto de las conversaciones privadas. Ahora, doctor Silva, ¿qué tan viable es lo que ha anunciado el presidente Gustavo Petro en el sentido de, o esa propuesta, y lo digo viable desde el lado de Estados Unidos, de canjear deuda por acción climática? Bueno, eso realmente es una vieja idea que ha estado circulando hace 30 años. Aquí pues no hay nada de nuevo en ese concepto. Es un concepto importante y siempre es recibido con amabilidad por todos los países desarrollados. Se han hecho algunas cositas sobre eso, pero realmente en eso no hubo ningún compromiso. Hubo un amable asentimiento de cabeza del presidente Petro frente a eso, pero eso es un asunto que requiere unos manejos muy sofisticados con las instituciones multilaterales financieras, y tener un plan concreto, y digamos, suena muy bonito y pues recibió alguna complacencia de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero yo no veo que exista ningún compromiso. Es un poco como el cuento de los 500 millones para salvar la Amazonía. El que propuso ese fondo al cual se van a aportar 500 millones los Estados Unidos fue el presidente de Brasil, y es un fondo que maneja Brasil y que está bajo la órbita de Brasil. Entonces, pues es una contribución importante porque la Amazonía tiene fronteras, pero como medio ambiente no las tiene, entonces todo lo que se haga por la Amazonía en una parte es bueno para toda. Pero digamos, no está bien, es chévere que se haya dicho que se van a aportar 500 millones, y eso está bien, pero no es una cosa trascendental. Pero hay unas cosas, digamos, conceptuales que se dijeron que sí me parecen muy delicadas, y si me permiten me quisiera referir a ellas. Es Gabriel Silva Luján, ex embajador de Colombia en Washington. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio, doctor Silva. Buen día. Bueno, muchas gracias. 722, perdón. Sabe, Juan Manuel, tengo la declaración conjunta en la mano. Sí. La imprimí, inclusive la estuve revisando, la declaración conjunta de Colombia y Estados Unidos tras la reunión bilateral entre los dos presidentes. Y creo que ha pasado por abajo, muy escondidito, un párrafo dentro del capítulo de gobernanza democrática, sí, que le voy a leer simplemente lo que dice. Textualmente, el presidente Petro y el presidente Biden condenaron todas las formas de autoritarismo y agresión en el mundo, incluyendo la violación de la integridad territorial de Ucrania por Rusia, en contra del derecho internacional. En tanto se reiteró el llamado urgente para lograr una paz estable y duradera. Punto. Y ahí
una línea, porque es solamente una línea de Venezuela. Expresamos nuestro compromiso compartido de apoyar y contribuir a la solución de la situación en Venezuela. Condenaron toda forma de autoritarismo y la incursión de Rusia contra Ucrania. Es decir, esto Eso es importante, ¿no? Es importante Porque había navegado en aguas tibias hasta ahora el gobierno en relación con Ucrania, ¿no? Sí, se había puesto como en una neutralidad ahí, como en una, como un poco como Lula, que también está empezando a recular. Un poco, ¿no? Después de lo que dijo y de poner en el mismo nivel a Putin con Zelensky. Pues aquí esto es importante porque de esa manera Petro se sube al mismo bus en el que está Boric, que también es un líder de izquierda que ha tomado distancia de Rusia, entre otras cosas porque es que mucha gente piensa todavía que Rusia es un país de izquierda, que es un país comunista, cuando lo que eso es una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces Putin no es de izquierda, ni es comunista, ni nada de eso. Es imperialista, es arbitrario, es dictatorial en muchas decisiones, pero no es izquierdista, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces esa es una Una declaración importante. muy importante.